Buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy está muy interesante el tema de la mitología de Sagitario, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar al profesor Ofiel, que tiene ya, él es muy bueno para la astrología, tiene una gran capacidad intelectual y comprende bien la parte intuitiva de la astrología. Eh, Vamos a pedirle que nos haga el favor de iniciar su charla y vamos a escuchar 1 hora de plática y 30 minutos de preguntas. Se puede extender algo más, en fin, ¿verdad? Pero es más o menos el rol. Adelante, profesor Ofiel. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a hablar sobre esta mitología de esta constelación, de este signo, y pues eh, nos va llevando de la mano más bien desde el inicio, desde que comenzamos con Aries, nos va llevando de la mano hacia todo lo que es el proceso de ir reconociendo un poco el, pues todo lo que sería el trabajo, los trabajos que tenemos que ir realizando como personas, como seres humanos, y a su vez, pues de esa forma ir entendiendo un poquito lo que es la cosmobiología, que de hecho es una ciencia bastante extensa. Varios de mis compañeros, de mis colegas, pues tienen muchísimos años más de experiencia. Yo era asesor técnico nada más cuando yo los escuchaba hablar a ellos ya en conferencias importantes en todo el mundo. Yo era asesor técnico nada más, veía por ahí, me conectaba una que otra vez. Y aún así he escuchado que comentan que aún falta, ¿no? Aún falta por entender, aún falta por escuchar. Y bueno, pues es algo sorprendente. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta mitología. Vamos a empezar a hablar un poquito, nuevamente retomando lo que hemos hecho pues desde el comienzo, ¿no? Hablar un poquito de lo que es el mito. Los mitos como tal, pues son estas ideas que podemos ir empleando, que podemos ir aplicando eh, en, en, todo en toda nuestra memoria. Porque en algún momento estos sabios de la antigüedad, descubrieron que había una estrecha relación entre lo que sucedía en el espacio, lo que podían ver en el cielo, y bueno, cosas que pasaban en ellos mismos, ¿no? Cosas que pasaban en la sociedad, cosas que pasaban con otras personas. Y entonces esas relaciones que ellos iban haciendo, eh, fue haciéndose cada vez más y más importante, más aplicado, desde tiempos muy antiguos, ¿no? Donde, por ejemplo, los babilonios que utilizaban mucho el calendario lunar para hacer sus siembras, sus sembradíos. Entonces, esas relaciones que ellos hacían, pues tenían que plasmarlas, las plasmaban. Y cuando las iban plasmando, ocurrió un pequeño problema. Eh, a veces toda esa información se veía siempre amenazada por esas culturas que llegaban y destrozaban, ¿no? Salvajes, salvajes que siempre llegaban y trataban de imponerse, se imponían y destrozaban toda la información que existía para imponer la suya, ¿no? Entonces, bueno, estos sabios desde la antigüedad han tratado de recrear toda esta información y de mantenerla a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo han conseguido? Pues lo han puesto en un libro que no puede ser destruido. Y ese libro pues se encuentra en el cielo, ¿no? Bueno, en el, perdón, en ese libro que es el libro de los cielos, comenzamos a escribir todas estas historias fantásticas que de hecho, pues a mi gusto personal, son historias bueno, cautivan porque te van llevando en una relación de uno a otro. A mí que me encanta la fantasía, pues te hacen pensar en esos grandes héroes, esos dioses, esos seres inmortales que con una u otra forma lograron dejar algo en su trayecto, ¿no? Esas grandes leyendas.
Y entonces, bueno, trataban de escribir todas estas mitologías, a base de mitología, todas estas relaciones que existían entre los planetas, estrellas, satélites, constelaciones, lo que sea que pudieran ver en el cielo, las relacionaban hacia todas estas características psicológicas que existían en los humanos. Entonces, de esa forma, pudieron ocultar estos conocimientos. De esa forma es que se ha logrado ir transmitiendo esta gran enseñanza que es de labio a oído. ¿Vale? Entonces, algunas veces, en algunos lugares y en algún tiempo, pues incluso ha sido un estudio o ha tenido escritos que son reservados para ciertas personas. Eh, pero bueno, de esa forma ya no importaba o no importaba que llegaran algunas personas salvajes a tratar de destruir toda la cultura. Podían prevalecer esta idea, podría prevalecer estas ideas a través de los mitos, que bueno, en su momento son lo que nos han llevado a lo que ahora estudiamos. ¿Sí? Entonces, bueno, con esta breve introducción, empezamos en este punto que ya estamos hablando un poquito de Sagitario, lo que es el arquero o el saetero. Esta constelación es una constelación que se encuentra entre Escorpio, por ahí está Escorpio, y, y Capricornio. A ver si puedo poner un... Aquí está. Entonces, entre Escorpio y Capricornio. Vale. Entonces, esta constelación pues realmente corresponde al noveno signo o la novena constelación en nuestra eclíptica que va pasando por aquí arriba en azul. Eh, y corresponde también hacia lo que es la casa 9, porque bueno, la está formando, el signo está formando esa casa. Y bueno, tiene una mitología que es bastante interesante, tiene una mitología muy interesante. Eh, Tiene unas estrellas que son algo brillantes, pero realmente lo importante de esas estrellas es que cuando uno las observa desde aquí de la Tierra hacia el cielo, la forma que están generando es lo que nosotros estamos tratando de traducir en lo que fue o es el mito, ¿no? Eh, para empezar, vamos a ir con la primera cuestión que nos trae este mito. Este signo tiene en todas partes empapado un poquito de lo que es la dualidad. ¿Y por qué tiene un poquito empapado todo esto de la dualidad? Bueno, porque es exactamente el que se encuentra en posición contraria hacia lo que sería el signo de Géminis. Y entonces, pues tiene por ahí una relación en la dualidad. ¿Y qué tiene de detalle en la dualidad? Bueno, tradicionalmente hemos estudiado que está asociado hacia lo que es un centauro. Sí, por ahí está nuestro centauro con su arco. Pero puede ser que por esa distribución de las estrellas se refiera más bien a un sátiro y no tanto a un centauro. Como, bueno, en lo que sería las ideas que tienen Eratóstenes e Higinio, por ahí están las citas de donde se saca esta información. Ellos sostienen que realmente no se aprecia la forma en las estrellas de un cuadrúpedo, ¿sí? O sea, no puede tener cuatro patas. De hecho, lo que para ellos parece ser, existe una forma más bien de una persona que está tensando un arco, por ahí tenemos un arco, ¿sí? Está tensando su arco, su flecha, y está sostenido en dos patas nada más. Entonces, con esa idea, estos dos autores, por ahí dibujamos su cabecita, pues sostienen que de hecho no se trata de un centauro. Además de que ellos afirman de que en la mitología, en los relatos mitológicos, jamás había escuchado de que los centauros ocuparan arcos, ¿sí? Eso es lo que dicen, ellos lo que sostienen. Yo no me he chutado todos los libros de mitología o todos los autores, porque de hecho la mitología también eh, era base mucho de los compilados que se hacían de historias de varios lugares,
y por lo tanto, a veces los mismos autores ponían un poquito de su pensamiento, ¿no? Y entonces, pues a veces cambiaba un poquito la historia. Y bueno, dentro de lo que ellos sostienen, estos dos personajes, Eratóstenes y Higinio, dicen que ningún centauro jamás había usado un arco. Entonces, con base en eso, tenemos que realmente parece un hombre que tiene patas de caballo, más bien como un sátiro y no tanto un centauro. Entonces, esta historia pues nos lleva hacia lo que sería el sátiro llamado Croto. Eh, estos dos personajes, estos dos filósofos sostienen que Croto, que es hijo de Pan, que es un dios sátiro, y Eufeme, que una musa, es la nodriza de las musas, que vivían en el monte Helicón, en compañía de todas las musas. De hecho, a él, en la mitología, se le atribuye el arte de lo que es hacer los disparos con los arcos. O sea, él fue el que inicia todo lo que es la cacería con arco. También de su padre, él hereda muchos conocimientos, entre de ellos, muchas de sus habilidades, y entre ellas, pues unas muy importantes que a lo mejor se asocian a esto mismo que vamos a estar tratando. Bueno, entonces, cuando él escuchaba el canto de las musas, alababa sus cánticos, alababa sus demostraciones, y lo hacía a través de gestos. Y esos gestos a veces también lo hacía a través de palmadas. Entonces, esas palmadas se fueron imitando poco a poco, y entonces por eso es que a él, a este personaje, este sátiro, se le atribuye el invento de los aplausos. ¿Sí? De hecho, literalmente su nombre se traduciría como aplauso. Eh, como era muy agraciado con estas musas, porque era muy atento con ellas, como buen sátiro, las musas todas le piden a Zeus que, bueno, lo eleve a las constelaciones, y Zeus accede, en su momento accede y lo pone en las constelaciones. Este punto es importante porque, bueno, vamos a analizar, o bueno, más bien vamos a pensar un poquito en, en poner la balanza, ¿no? Que si es o no es. ¿Vale? Pero entonces, ¿cómo son los sátiros? Para eso, en la mitología no se describe mucho cómo era su personalidad de Croto, pero nos podemos ir hacia lo que sería su papá Pan. Él realmente es reconocido como, como un dios asociado mucho a la fertilidad y la sexualidad. Eh, de hecho, con un apetito sexual bastante grande, el dios Pan se le conocía también, era muy importante, se le conocía porque él era un curandero, él curaba, sabía el arte de la curación, también era un buen cazador, era músico y como buen sátiro, pues acechaba a las señoritas, ¿no? Este, tenía un don de la palabra, las convencía, ¿no? Un buen músico. Entonces, eh, se dice también que este dios Pan era muy a lo mejor irascible, ¿no? Se enojaba mucho, y especialmente cuando se le molestaba de una siesta. Entonces, a él se le acuña la idea de que cuando alguien está tomando una siesta, no se le debe de despertar. Se dice que si se le despierta, interrumpes el sueño del dios Pan y se va a enojar contigo, ¿no? Y te va a hacer algunas travesuras por ahí. Entonces, bueno, era muy siestero, podemos decir que son muy siesteros, ¿no? Esa es la idea que tiene de estos sátiros. Y bueno, pues vamos a ver entonces la otra parte, ¿no? La otra parte, pues nos lleva hacia lo que son los centauros. Los centauros, bueno, pues son considerados bestias, y más que nada era debido a que son mitad caballo y mitad persona. Aunque los griegos tenían mucho respeto realmente hacia los caballos, tenían algo de admiración. De hecho, los caballos siempre han representado algo divino, sobre todo los caballos blancos, y entonces dudaban que fuera realmente, que los centauros fueran totalmente malos, ¿no? No eran tan bestias como podríamos pensar. Sin embargo,
entre las tribus de los centauros, entre las mitologías que hemos leído, bueno, podemos leer, llegar a leer, son unos cuantos los que realmente son corteses, son civilizados. Todos los demás, pues, son muy salvajes todavía y les gusta entrar en riñas, ¿no? Eh, entonces, bueno, los contamos con las manos, contamos los centauros que puede ser los que eran realmente, pues, esos centauros civilizados. Entonces, los centauros, por su naturaleza tan natural, valga la redundancia, son de naturaleza indómita, no se podía tener a un centauro quieto, ¿no? Entonces, entre ellos se asocia la violencia que tienen gracias a que se encuentran atrapados entre dos cuerpos, ¿no? Entre el cuerpo de un animal, es una naturaleza animal que solamente es instintiva, y por el otro lado, pues tenemos la parte humana, y la parte humana pues es más de razón, eso creo. Entonces, como se encontraba atrapado en esa naturaleza, se le asocia muy violento, ¿sí? No sabe cómo ser tan moderado. Entonces, en la mayoría de estos mitos griegos, los centauros siempre en algún acto de salvajismo, siempre empieza una pelea, por lo que sea que haya sido, ¿no? Entonces, ellos no acatan ninguna ley que sean, pues, establecidas realmente por los dioses, como la ley de la hospitalidad. Entonces, cuando ellos están en conjunto, pues son de alguna forma un peligro, ¿no? Se vuelven un peligro porque hacen desbarate y medio. Eh, Esto se refiere más bien a estas pasiones que tienen animalescas, ¿sí? Estas pasiones, pues, más naturales, digamos así, más instintivas en el asunto. Entonces, eh, otra cosa que tienen, y esto pues es algo bueno, es que son muy fuertes. Son muy fuertes. Esto es debido a que su parte animal es de hecho un animal, es un centauro, una parte animal, y de hecho el nombre como tal, centauro, puede significar dos cosas. Una, que sea un matador de toros, que sería kentauro, o bien se vuelve 100 toros, ¿no? Centauros, 100 toros, y esto se refiere a su fuerza, ¿no? Entonces son muy fuertes, los centauros tienen una fuerza descomunal, que bueno, también está asociado a lo que es esta actividad, ¿no? Debido a que tienen esta conexión con la naturaleza tan estrecha, porque viven en el ambiente salvaje, son unos cazadores natos, o sea, naturalmente pueden cazar muy bien, usando su fuerza también, y además de que por esta parte humana alzan la vista al cielo y logran ver lo que existe en las estrellas, y entonces ellos observaban el movimiento que había, sobre todo de las luminarias, y podían determinar algunas actividades que podían realizar, y no simplemente se iban a hacer cosas, ¿no? Eh, entonces eso, pues de alguna forma los vuelve un poquito astrólogos, ¿no? Ahí se podían hacer predicciones horoscópicas en ese momento. Entonces, bueno, un centauro no es tan malo, no es tan malo, pero bueno, su naturaleza de por sí lo hace ser, pues, un poquito agresivo, ¿no? Eh, ¿Y qué va nuestra relación con el signo? Estamos viendo que existe una parte, no sabemos todavía, una dualidad por ahí entre si es o no es un centauro o es un sátiro. Pero bueno, vamos a ver, existe un mito por ahí, esto es para ver de dónde se toda estas ideas de los centauros. Ixion, que era rey de Tesalia, le promete a su suegro un buen regalo si le permite casarse con su hija Día. Pues accede, ¿no? Le conviene, ya se va su hija, se queda él con el regalo, pero Ixion no le paga nada, ¿no? No le da nada. Y entonces, pues se enoja su suegro y dice, ahora me voy a llevar sus yeguas, no se desquita con sus yeguas. Los griegos le tenían un poco de respeto a los caballos de pues ese cariño, y entonces le roba sus yeguas. Y entonces estaba bien enojado Ixion porque su suegro le robó sus yeguas. Y entonces invita a su suegro, y en buena onda, ven, te voy a dar, lo que te prometí, aquí vas a estar en la hospitalidad, no te pasa nada, pues vas a ver a tu hija, no sé, y ya total lo convence. Llega su suegro a la casa y lo avienta a un foso lleno de carbones al viento. Entonces,
Pues este crimen realmente era muy fuerte, porque los dioses tienen unas leyes sagradas que son las leyes de la hospitalidad. Y entonces los reyes de las cercanías estaban, estaban horrorizados, ¿no? Ante tal acción y lo amedrentaban constantemente y lo rechazaban. Nadie quería saber nada de este señor Ixion. Y entonces se fue, huía, de todos lados huía porque lo trataban ya mal al haber hecho lo que hizo. Y entonces un buen día agarra y le pide perdón a Dios, es que perdóname, por favor. Lo hice solo porque yo amaba mucho a mi esposa. Y bueno, Zeus dijo, como era bien buena onda Zeus, dijo, está bien, tienes razón, a veces nosotros también hacemos cosas locas cuando nos enamoramos. Dice, está bien, entonces lo perdona, lo purifica y es más, lo invita a la mesa de los dioses. Sí, lo invita ahí a comer de la ambrosía. Y entonces este Ixion, ya llegando ahí a la mesa de los dioses, estaba muy agradecido, no es cierto. Vio a Hera y se le hizo muy atractiva y entonces intentó violarla. Sí, la intentó violar, agredió a la mujer que era de su anfitrión en ese momento, no nada más, nada menos que Zeus. Y entonces ella, pues indignada, va y se lo cuenta a Zeus, ¿no? Eh, Zeus, por su parte, pues no le cree. Dice, ¿cómo crees? ¿Cómo crees si este señor, este es un humano cualquiera, le acabo de dar perdón, no se atrevería a hacerme nada a mí, que soy su anfitrión? Pero entonces dice, ella le insiste que sí fue verdad, sí fue verdad. Y bueno, como tiene esa capacidad, ¿no? De todas las mujeres, esposas, de convencernos, ¿no? Tiene, fíjate que es verdad, bueno, vamos a ver si sí. Y entonces Zeus prueba a Ixion tomando una nube y le da forma a esa nube, su esposa de Hera, y se la manda a Ixion. Cuando la tiene allí desnuda y para él, cae en la trampa de Zeus y abusa de esa nube. Entonces, tienen esa unión Ixion y esa falsa era que se llamaba Nefele, nace una pequeña criatura que era un centauro, una criatura deforme. Ese pequeño centauro, bueno, fue creciendo y cuando creció se hizo ya hombre, engendró con todas las yeguas de Magnesia toda esa raza de los centauros, que bueno, por eso es que son llamados Ixiónidas o bien llamados también centauros. Entonces, Centauro era realmente el hijo de Ixión y esa falsa era, ¿no? Esa Nefele, llamada Nefele. Bueno, pero Zeus pues es una persona muy buena onda, pero cuando se enoja, teme la furia del hombre apacible, ¿no? Y entonces estaba súper enojado Zeus, eh, había pensado que era porque había bebido de ese néctar de los dioses que había actuado así Ixion. Otra vez le dio chance, otra vez lo perdonó, pero el ingrato de Ixion en la tierra empezó a presumir que había logrado seducir. Y entonces, pues Zeus, enojado, le avienta un rayo, que era la única forma en la que podían matar a aquellos comidos de la ambrosía, y lo condenó al tártaro. Allí Hermes lo ató con unas serpientes, unas serpientes lo ató en una rueda que giraba y giraba y giraba sin cesar y lo quemaba. Y entonces este Ixion pues ahí sufrió, sigue por ahí dando vueltas en el Tártaro y solamente una ocasión pudo descansar de ese castigo, que fue cuando Orfeo pues bajó a los infiernos, pues él era con sus maravillosos cantos, hizo que todo el mundo volteara a ver y se detuvo la rueda, solo ahí pudo descansar. A la fecha sigue sufriendo, yo creo, pobrecito de y bueno, de esa forma es que surgen todos estos centauros. Los centauros son estas criaturas maravillosas con las que está asociado un poquito este signo de Sagitario. Sin embargo, existe otro centauro que es totalmente diferente a todos ellos, de hecho, nada más por el hecho de está Crono y Filira. Filira era una oceánide,
ella pues se le atribuye el de haber enseñado a los hombres a hacer el papel. De hecho, a ella también se le conoce también como una deidad de la escritura. Eh, También eh, se le da se le atribuye la enseñanza de la creación de los, además de que tenía dotes para la medicina y bueno, en general toda la belleza. Esto es lo que ahora estudian las nuevas carreras, ¿no? La cosmetología. Todo lo que era la belleza estética, medicina, perfume, todo esto relaciona el verse bien y sentirse bien, ¿no? De las personas. Y entonces, bueno, aquí existen dos versiones, pero bueno, una de las versiones es que ella es seducida por Crono. Crono, pues es el papá de Zeus. Rea, su esposa, tiene las antenitas bien puestas y sospecha que le es infiel. Y entonces trata de sorprenderlo. Pero bueno, como Crono es el tiempo, más sabe diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y entonces se transforma en caballo y consuma el amor, ¿no? Entonces, esta Fílira anda errante huyendo de Rea porque se la va a sonar, y entonces huye a las montañas y allí es a donde da a luz un centauro. Este centauro es el centauro Quirón. Y entonces, cuando surge este pequeño niño, este niño Quirón, aquí tenemos otras dos versiones. Fíjense, sigue saliendo la dualidad. Entonces, en este punto, estas dos versiones que tiene es que una que es más tradicional dice que Fílira se siente muy triste porque da a luz a una abominación, es un monstruo, y entonces implora a Zeus en su llanto, en su desesperación, que la transforme en una planta. Y bueno, Zeus le concede su deseo y la transforma en el árbol de ti, que de hecho en griego tiene el mismo nombre. Entonces, bueno, queda el pequeño Quirón ahí huérfano. Existe también esta otra versión es en donde ella y Cariclo, que es la esposa de Quirón, cuando crece y le llevan al pequeño Aquiles a cuidar a Quirón, ellas dos crían al pequeño infante, lo hacen crecer. Y, y entonces, pues, Quirón, que moraba en el monte, ese lugar era conocido por sus discípulos como la cueva de Fílira. Entonces, pues, esta otra versión dice que no simplemente lo dejó abandonado, sin embargo, pues también existe esta otra donde sí, ¿no? Lo deja, ¿no? Lo abandona y dice, yo no quiero ser mamá de este monstruo, entonces, pues ahí te ves, ¿no? Que me hagan planta. Eh, pero bueno, entonces aquí es donde surge este centauro, este gran centauro, Quirón, Quirón, Queirón o Chirón, de cómo lo escriba los autores. Eh, este otro centauro es un centauro totalmente diferente, pues no es de la misma estirpe que los centauros como tal. Los centauros pues vienen de este otro mito, ¿no? Este centauro Quirón es adoptado por Apolo y Atenea. Sí, se compadecen del pobrecito monstruito que está por ahí huérfano, lo adoptan y entonces lo empiezan a educar a como ellos saben, ¿no? Estos grandes personajes, estos personajes históricos, ¿no? Y entonces, Quirón, bajo esta gran guía, se convierte en un gran personaje. Es un gran personaje que es dotado por la medicina. Incluso, aunque su madre no lo hubiera abandonado, su madre tenía esa tendencia de saber la medicina. Entonces, bueno, también pudo haber sido por ahí heredar esta parte de la medicina. Eh, También era un sabio, era muy sabio, era muy cuerdo, como buen estratega, gracias a Atena, como buen estratega, pues era muy reservado en sus pensamientos, ¿no? Y entonces, también era muy dado a aliviar el sufrimiento de las otras personas. Iba a todas las otras personas, otras criaturas incluso. Entonces, gracias a que era muy bueno en muchas cosas, Quirón, se ganó la fama de que él era el mejor en tantas cosas que muchas personas, muchos grandes héroes acudieron a él, no tanto para aliviar sus males, sino para entrenarse o para buscar su consejo únicamente. Este personaje, este centauro Quirón,
pues abarca muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que en algún momento nos vamos a centrar únicamente, que sería Quirón. No sé, es algo bastante amplio que habría que dilucidar de este gran personaje. Entonces, bueno, un poquito diferente por su ascendencia. eh, Él era diferente a los otros centauros. Él era muy inteligente, era sabio, precavido, tenía buen carácter. Incluso Eurípedes, él lo menciona como el centauro más joven. Y bueno, pues le sienta bien porque pues es hijo de Crono. Crono pues es el dios del tiempo. Y bueno, sabemos que el tiempo debe ser justo y perfecto, pues mal acomodados. Para Crono todo va muy bien. Sí, Estefanía habló, levantó la mano, Hola. ¿no? Una preguntita, Crono también se refiere a Saturno, ¿no? Sí, así es. Es, gracias. Ok, vamos a continuar. Entonces, le sienta bien el título que le pone o el seudónimo que le da Eurípedes. Eh, este personaje Quirón, pues también, pues era un maestro en todo lo que era música, arte, en la casa, como buen centauro, era bueno en la casa, en la moral. En la antigua Grecia había clases exclusivamente de moral. Este, en la medicina, incluso a él se le atribuye todo lo que es el aspecto de la cirugía, porque era capaz pues de remendar a las personas, ¿no? A las criaturas. Y entonces, pues gracias de hecho a este personaje es que actualmente donde se hacen las cirugías se les conoce como quirófano, ¿no? Eso es a Quirón. Y entonces, pues este gran personaje, pues también fue instructor de muchos grandes héroes, ¿no? Y varios de ellos, de los más destacados en toda la mitología, ¿sí? Su nombre, uno de sus significados, significa el que es hábil con las manos, ¿no? Entonces, pues tiene esa habilidad, ¿no? Esa habilidad manual. Eh, Genofonte, en el escrito, en el pequeño tratado con 10 hojas de su libro de la casa, menciona que son muchos los discípulos que se acercaron a Quirón para aprender de la casa y otras enseñanzas que él daba. Y entre ellos, pues está Céfalo, Asclepio, que Asclepio es reconocido actualmente por toda la medicina como el pilar de la medicina. Bueno, pues es discípulo de Quirón, eh, Melanión, Néstor, etcétera, ¿no? Incluso hasta Castor y Pollux en su momento fueron a ver a Quirón, ¿no? Para que les enseñara un poco. Eh, y menciona a Castor y Pollux porque, bueno, ahí otra vez aparece la mención de Géminis, ¿no? Eh, entonces, cada uno de estos grandes héroes fueron honrados en vida, ¿sí? Obviamente que estos héroes murieron, a pesar de que estén agraciados por los mismos dioses, murieron porque es una ley natural, la muerte es una ley natural, así como la vida también es ley natural. Entonces, su prestigio que ellos obtuvieron, pues es grande, ¿no? Y cuando un discípulo tiene un prestigio grande, pues el reconocimiento es casi inmediato de su maestro, ¿no? Porque tuvo un gran maestro. Y entonces, un dato curioso de Quirón es que, bueno, Zeus y Quirón, pues son de hecho medios hermanos, ¿no? Porque son hijos del mismo padre, Crono. Entonces, bueno, Quirón, antes de todos ellos, de que todos ellos, pues, hicieran cualquier cosa, él era él pues, era inmortal, ¿no? Entonces, podía haber estado ahí con ellos muchísimo tiempo, por todos ellos pudo haber pasado y si no es hasta que muere después de que educa a Aquiles, él fallece por un pequeño problema que ya mencionaron mis colegas, seguramente ya mencionaron en alguna charla. Entonces, Quirón se dedicó siempre a sanar los males que tiene el cuerpo, el alma, y bueno, también daba mucha información o muchas enseñanzas de lo que era la buena moral, que es para tener un pensamiento más espiritual. Entonces, de hecho, como él curaba a todas las criaturas, no importa si fueran humanos o cualquier otra criatura que existiera, también se le acuña a él el ser el primer veterinario del mundo mundial, ¿no? Entonces, eh, este personaje era inmortal. Sin embargo, Hércules
o Hércules, cuando pues era un buen amigo de Quirón. eh, Él estaba peleando con otros centauros, no sé recordarán, se habló en el octavo trabajo, se habló de esta pequeña parte, se mencionó, estaba peleando con otros centauros porque estaba bebiendo un vino que no era suyo, Hércules. Entonces llegaron a atacarlo como buenos centauros, llegaron a atacarlo, ¿no? No le preguntaron. Y entonces se defendió y sin querer, cuenta la historia, hay dos versiones. Una es que un disparo le llega a pegar en una de sus patas, y otra es que en el movimiento, cuando quiso defenderse, se cae una de sus flechas y pasa a raspar la pata y realmente no lo atraviesa como tal, entonces nada más pasa a rasparlo. Aquí el detalle es que estas flechas estaban envenenadas. Entonces, como estaban envenenadas, no podía, ocasionaba un sufrimiento terrible en Quirón, que como era inmortal, no podía morir. Entonces, el veneno no lo mataba, de hecho, lo hacía sufrir nada más. Entonces, él, como buen médico, trató de curarse, de extraer veneno con todas sus habilidades. Sin embargo, por más que lo intentó, no podía sanar y tampoco sanaba el dolor, y entonces él sufría muchísimo. Era tanto sufrimiento que deseaba poder morir. Entonces le suplica a Zeus morir, y quiere cederle su inmortalidad a Prometeo, en un último acto para ayudar a alguien. Prometeo sufría todo el tiempo porque estaba siendo castigado también por haberle dado el fuego a los hombres. Entonces, en ese último acto, por ayudarlo a que ya no lo lastimaran, que ya no sufriera, le dice, y también de su parte, o sea, bien astuto, decide, le pide a Zeus que le ceda su inmortalidad. Y entonces de esa forma, pues, pudiera él escapar. Zeus entonces dice, bueno, pues es un gran personaje, es buenísimo, Quirón es uno de los mejores, y dice, ok, lo concede, y le concede también, aparte de perdonarlo, lo eleva al cielo, lo pone en las constelaciones, y lo coloca en la constelación. Entonces, en algunas otras versiones mencionan que posiblemente no sea en la constelación de Sagitario. Ninguno de los otros centauros había hecho méritos para que los elevaran a las constelaciones o a las estrellas. Entonces, eh, aquí es a donde viene esta duda, esta cuestión, para que se filosofen un poco y vean a dónde aterrizan sus pensamientos. ¿Es entonces o no es un sátiro o un centauro esta constelación de Sagitario? Porque, bueno, por un lado, eh, se le pidieron y se lo concedieron a las musas, elevar a Croto a las estrellas, y no recuerdo haber visto constelación del sátiro. Sin embargo, sí existe una constelación de centauros, ¿no? Entonces está la constelación de centauros. eh, entonces, por ahí, para que lo piensen ustedes, vean a cuál se inclinan más, hacia lo que es el sátiro, hacia lo que es un centauro, ¿no? Pero bueno, ambas leyendas eh, tienden hacia lo que es elevar a este personaje y que se cree a este gran personaje Sagitario. Eh, entonces, bueno, vamos a pensar un poquito en todo lo que es pues este relato. Y bueno, vamos a ver, que sin importar quién fuera, Croto o Quirón, tenemos esto. Por un lado, Croto sabía un poco de medicina, por su madre sí sabía un poco del arte de medicina, y Quirón pues era reconocido por saber medicina, era muy buenísimo. Entonces, por otro lado, Croto, como buen sátiro, le entraba al arte, sabía muchas cosas de arte, de hecho tocaba instrumentos, entre ellos la flauta de Pan. este, eh, y del otro lado, pues Quirón también estaba adiestrado en el arte. Él era artista por naturaleza, le gustaba mucho lo que era el arte. Eh, Croto y Quirón ambos son cazadores. Croto, por ser un sátiro, tiene una elevada potencia sexual. Sin embargo, Quirón a lo mejor no como tal se demostrara. Sin embargo, algunos de sus héroes, como era tradición en la Grecia antigua, el discípulo pequeño, normalmente jóvenes de 12 años, 14 años,
hasta los 18 más o menos, eran amantes y discípulos de los señores viejos. Entonces, pues también, de hecho, como era un mitad centauro o un centauro, pues también está relacionado a la potencia sexual, Quirón. Eh, Croto, tanto Croto como Quirón, ambos viven en la naturaleza, son libres, su personalidad es ser libre, les gusta vagar por todos lados. Ambos, por esta misma cercanía con la naturaleza, observaban el cielo y deducciones a base de movimientos estelar, pues para saber qué hacer, especialmente Quirón, por la relación con la medicina que tenía. La única diferencia que a lo mejor hay es que Croto era más informal, ¿no? Era más informal, él se acercaba a las musas a escucharlas, pero desde lejitos, y ya cuando ellas iban terminando, pues ya les aplaudía y aparecía, ¿no? Y Quirón no, Quirón de hecho fue, fue reconocido por ser un personaje cabal en todo momento. Entonces, pues ahí tenemos unas pequeñas cosas. Ahora, si nos inclinamos por Quirón, Quirón tiene unas cualidades que son propias de sí mismo, pese a que sea un centauro, ¿no? Entonces, Quirón por sí mismo era jovial, tenía un muy buen juicio, era flexible en todo lo que le llegaba, porque de hecho cuando le llevan a Aquiles todavía lleva el talón quemado, y entonces rápido se da cuenta y soluciona, ¿no? Es optimista, a él no le fallaba el humor, es buen optimista y era filósofo. Sin embargo, los centauros es mitad, o bueno, es centauro, realmente centauro, es mitad caballo, es un centauro, y los centauros, pues por naturaleza son imprudentes, son descuidados porque no preguntaban ni nada, eran o son caprichosos, ¿sí? Lo que era suyo es suyo y con sus cosas, además de que fríos, no tenían respeto por la hospitalidad y eran irresponsables, no se fijaban en él. Entonces, por esa parte, Quirón pues sigue siendo un centauro y pues yo creo que de vez en cuando ha de haber tenido algunas cosas, lo suyo, ha de haber tenido lo suyo, ¿vale? Bueno, todavía tenemos unos minutos. Eh, por aquí rápidamente entramos al trabajo de Hércules. El trabajo de Hércules asociado a esta constelación es cuando tiene que matar a las aves del Estínfalo. Euristeo, que era el encargado de mandarle las misiones, le pide entonces que vaya a ver esta amenaza de unas aves que son muy peligrosas, tienen picos, alas y garras que asustan mucho. Y bueno, también sus excrementos de esas aves pues son venenosos, cultivos, además de que son carnívoras porque de repente atacaban la población. Entonces, bueno, Hércules se dirige al Estínfalo y ante él se halla todo un pantano. De hecho, el Estínfalo es una planicie, entonces imagínense toda esa planicie hecha pantano y una multitud de pájaros que están graznando ahí, hacen un desastre. Entonces, él se iba acercando y se da cuenta de que va a ser bien difícil todo eso que tiene. Cuando se acerca un poco más, se da cuenta de que estas aves no solamente con alas horribles, ¿no? Sino que también esos picos parecen hierro, ¿no? Parecen hechos de hierro y estas alas parecen espadas afiladas, ¿no? Y entonces, él está preocupado porque, bueno, un ataque de esas aves que además eran enormes, pues sí podía partirle la cabeza a cualquiera, ¿no? Entonces, un solo golpe. Y entonces, pues tenían unas garrísimas también que era preocupante, incluso para Hércules. Y entonces se acerca un poquito Hércules, toma su arco y dispara, pero se da cuenta de que no es una solución, simplemente altera las aves, empiezan a volar las aves, se genera una nube que llega a tapar el sol y él solo logra matar una o dos aves, se da cuenta que no va a lograr nada disparando. Entonces, entre ese revoloteo de aves, unas se acercan a él y lleva una masa, y con esa masa pues logra pegarles, logra ahuyentar, derribar a una, pero ahuyentar a otras dos, ¿no? Entonces, pues también se da cuenta de que aunque él era muy fuerte, no puede solucionar las cosas con su fuerza. Entonces, aquí entra lo importante,
tiene que quedarse quieto, permanecer en silencio y pensar cómo va a terminar con esas aves, ¿no? Cómo las va, ¿sí? Permítame un minutito. Ok, ya, una disculpa. Bueno, entonces se queda en silencio, eh, recapacita sobre las habilidades que él tiene y se da cuenta que con lo que él tiene dentro es que su arco, sus armas y su fuerza no lo puede lograr. Es entonces cuando se aparece Atena y le ayuda dándole dos címbalos de bronce y le pide los toque. Estos emiten un sonido poderoso, incluso para el propio Hércules, muy fuerte, entonces tiene que cubrir los oídos y los hace sonar y él resiste y resiste todo ese ruido. Los hace sonar y las aves empiezan a volar, asustadas empiezan a volar todas, huyen, empiezan a huir y dejan el pantano. Y entonces cuando se van todas las aves, él logra ver el sol en el poniente, al final del trayecto, el camino. Y entonces se da cuenta de que este paisaje que estaba todo oscurecido empieza a hacer luz. Cuando regresa con Euristeo, pues están algunas aves por ahí, vuelve a hacer sonar címbalos y salen corriendo, salen volando. Entonces, allí es a donde termina ese trabajo de Hércules. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, vamos a descubrir que eh, Hércules tiene que hacer una tarea que a veces parece que es imposible porque eran muchísimas aves, muchísimas tantas que podían tapar el sol. Entonces, a veces hay que hacer una tarea que parece imposible, pero hay que cumplirla. ¿Vale? Eso es importante de esto. Entonces, hay que cumplir la tarea, no importa cómo se vea. También te das cuenta de que tienes tus habilidades perfecto, pero a veces es importante que tienes que tomar otro camino, porque lo que tienes tú a lo mejor no va a ser suficiente, ¿no? Entonces ahí está ese otro pensamiento de este mito. Entonces hay que encontrar un nuevo camino, descubrir nuevas cosas en él, ¿vale? No te centres únicamente en las habilidades que tienes, como Hércules, ¿no? Que tenía la fuerza, ¿sí? Sobre todo, hay que aprender mucho de los errores, ¿no? Cuando llegó, empezó y disparó las primeras flechas y cuando se le volcaron encima todas, pues se dio cuenta que no podía, ¿no? No podía contra tantas con sus flechitas, con sus fuercitas. Y entonces, a veces nos equivocamos, sí, la analogía está ahí, nos equivocamos. Lo importante es que los Sagitarios, o bueno, el signo de Sagitario, aprende mucho de esos errores, ¿no? Tiene que reflexionar mucho de eso, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí quedaría esto por el tiempo. Minutitos, seguiría un poquito más. ¿Qué me opina el modelo? Yo creo que es bastante. Ok, gracias, don Fernando. Bueno, aquí dejamos esto, nos quedamos en los trabajos de ahí están las analogías. Las analogías lo que hacen es simplemente tratar de vincular estas ideas de lo que son los signos y darle esos atributos. Entonces, bueno, no estamos viendo pues la astrología horaria, ya llegará el momento, estemos viendo todo lo que es astrología horaria y pero pues por ahora tenemos la mitología que nos está ayudando a descubrir. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. Yo tengo un comentario, Jorge. Sí, adelante. Dice, ahorita que estaba platicando acerca de cómo Hércules pudo combatir las aves, yo soy una persona ya adulta de 76 años, mi padre murió hace 30 años, un poquito más, y él se dedicaba mucho a la agricultura, sabía muchas cosas de eso, de la luna y cosas, y me hizo recordar, por ejemplo, cuando sembraba trigo, trigo, incluso el sorgo, ya estaba muy avanzado, se utilizaba un bote para hacer el ruido, o les tiraba un cohete, ¿sí? Porque a veces pues utilizaban para tirarles, no sé, con una escopeta, pero mataba 2, 3, pero volvían. Sin embargo, cuando llegaba toda la parvada, se escondía por ahí y se levantaba con un bote y les hacía mucho ruido y salían, pero sí, sí, espantadísimo. Me hizo recordar eso. Solamente ese comentario quise hacer. Lo que hizo Hércules, que pues sí funciona. ¿De dónde lo sacaron los agricultores? ¿Quién sabe? Pero no era el único, muchos hacían eso. Y yo estoy hablando de hace 50, 60 años.
que lo hacían. Hay Bueno, que, hay que saber de la siembra, ¿no? Muchas gracias por su comentario. y él decía, mira, la luna está caída. No sé, no recuerdo si él decía que había qué cosa hacer de alguna labor, pero decía, va a llover, no sé, pero se apoyaba mucho con la luna. Y fue una persona que no estudió ni siquiera la primaria, creo que estudió hasta segundo año de primaria, pero vea la intuición, ¿verdad? Estudios Gracias, bien. gracias por escuchar. Muchas gracias. Adelante, Virginia Batis. Hola, buenas tardes. Bueno, interesantísima, muy bien explicado. Como dicen, rápido, conciso. Pero yo me quedo con una pregunta. Yo tengo a Quirón, bueno, ¿Quirón debería de estar su casa es la casa 9 o dónde estaría Quirón? Porque Sagitario tiene su casa, Creo que se está perdiendo. Su señal. Sí, Virginia, ¿puedes repetir la pregunta? Se está ¿Sí me escucha? entrecortando. Le pregunto que si, bueno, además de felicitarlo, le pregunto que si la casa de Sagitario es la casa 9 y que si Quirón tendría que estar también, como que su lugar sería la casa 9. Bueno, es que Quirón, pues es, entre comillas, un descubrimiento. Es mitad cometa, mitad planeta, mitad planetoide. Entonces, apenas es que se están haciendo las asociaciones hacia lo que es Quirón. Es tomado como un asteroide dentro de lo que es el cálculo de la carta. Y pues como los asteroides pueden andar por todos lados, yo diría que más bien las casas a las que pertenecen son los planetas mismos. Los planetas son los que realmente mandan en esas casas, los que gobiernan las casas. Y Quirón, como tal, el asteroide, pues es un asteroide, anda vagando. Entonces nunca está en exilio o de caída o esta, esta parte. No sabría, tendríamos que ver toda la composición. De hecho, a lo que se asocia más bien es hacia los aspectos médicos. Quirón es ese asteroide que nos indica la herida que nunca sana. O sea, puede ser, puede ser el que motive hacia lo que es la medicina. Incluso algunos astrólogos, profesores, asocian lo que es Quirón hacia una seguridad. Por ejemplo, no sé, en Aries. Si estuviera en Aries, pues a lo mejor le protege su cabeza, ¿no? Porque está ahí la protección médica. O en Piscis. Yo lo tengo en la casa 5 en Piscis. Se va a los pies, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver toda una composición para determinar qué es lo que es y cómo interpretar realmente eso. Y otra pregunta. En la casa 9 dicen que son de los viajes. ¿Por algo dicen que es la casa de los viajes? Más bien es donde se culminan algunos estudios y esos estudios usualmente se relacionan hacia los extranjeros. Son estudios extranjeros, otras lenguas, y nos hace pensar en salir, porque es tener buenas relaciones hacia lo exterior. Es una casa, si ustedes, eso se vería muy bien en las charlas donde ya empecemos a hacer la interpretación de las cartas. Cuando parte la carta horizontalmente, pues tiene una parte que es de día y una parte que es de noche. Entonces, como está en la parte de día, pues es hacia afuera, ¿no? Todo lo que es. Entonces, pues por ahí va el asunto de la casa 9. Felicidades, muy bien explicado. Muchísimas gracias. Buena tarde para todos. Muchas gracias. Adelante, Armando. Respecto a la pregunta de Virginia, quiero comentarle que Quirón no tiene regencia ni en ninguna casa. Quirón no llega a planeta, pero sí es una energía observado que es muy importante y sobre todo está vinculado con experiencias, las primeras etapas de la vida con la madre, que calan hondo y que esa herida manifestando posteriormente, tanto en la adolescencia como en la edad adulta, y que reaparece periódicamente. Es muy probable que esa 9 produzca algún tipo de frustración, ya sea los viajes se pretenden realizar, viajes largos, o en asuntos tipo filosófico o de espiritualidad o incluso académicos contra la carta 9. Sería bueno que revisara su carta y pudiera ver alguno de estos de la casa 9, que normalmente se manifiesta más por casa que por... Muchas gracias, Armando.
Adelante, Lourdes González, con tu, bueno, mientras regresa Lourdes, por ahí anda. Si alguien más quiere abrir su micrófono y hablar con el profesor. Perdón, no me Sí. fijé que tenía mi micrófono apagado. Muy bien. Yo, donde puso el cuadro donde Quirón tiene muchas cualidades y pues de Quirón, y abajo pone Centauro, que pone imprudente, descuidado, caprichoso, frío, responsable. Y cuando pone lo de Quirón, donde pone todas sus cualidades, pero al último pone, pero es un centauro. Entonces, ¿cómo explica eso? Y ¿En qué forma lo puede? O sea, como Quirón tiene es una dualidad, tiene los sí, dos, puede tener los dos. Así es. sí, Al mismo efectivamente. tiempo, porque tiene hombre y tiene el animal. Entonces, en sus cualidades, todo me imagino, es el hombre que es el que tiene la conciencia y todo el centauro es pues todo lo de la imprudencia. Así es. Siga, va muy bien, usted solita va respondiendo, eso va muy bien. Sí, es que ahorita al mismo tiempo que le estaba preguntando, mi mente me estaba contestando. Me imagino, Es creo. así, es Ok, así. sí, gracias. Muchas Sí, gracias, Lourdes. efectivamente. Adelante. Gracias. Otra pregunta. Bueno, Armando. Y nada más agregar al comentario de efectivamente, como Quirón entra a una parte del animal, pero siempre va a estar vinculado con estaciones, una del tipo superior, educado, como lo hizo, y con el ánimo de ayudar a los demás, de sanarlos, pero también está asociado con nuestra parte y sí que vamos a tener siempre esta posibilidad de manifestarnos formas y desde luego depende de qué manera le das a amanecer, de pensar, de actuar, en la forma que se posibilidades de movernos en dos. Muchas gracias, Armando. ¿Alguien más que quiere hacer una pregunta a nuestro profesor Ofiel? Buenas tardes, yo aquí escuchando. Yo tengo Quirón en la casa 7 en Acuario y lo tengo retrógrado. ¿Qué me pueden decir? Rosy, acuérdate que el tema no era Quirón, sino era mitología. Entonces, bueno, él Sí, mencionó es que Quirón como porque sí. estaba hablando de Quirón, dije, pues a lo mejor Sí, ¿verdad? por No, eso. no, pero algún día haremos una plática y podemos invitar al profesor Ofiel a que después nos desarrolle el tema de nada más de Quirón y así ya. Zulay ya dio Quirón en una ocasión, por ahí está la Sí, grabación. sí, claro, entonces les pediríamos que nos enfocáramos en el tema. Sí, adelante, Beatriz. Pues, también lo diste tú, ¿no, Francisco? Sí, bueno, pero estamos Sí, lo regresando. recuerdo. Ok, Sí, también está la grabación muy importante. muy bien, gracias. Beatriz, si quieres abrir tu micrófono, gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo tengo a Sagitario junto con Júpiter. Soy un cáncer con un ascendente en Escorpio y yo tengo la duda que yo tengo muchas reacciones por instinto. O sea, soy como muy instintiva, como si no razonara, ¿no? Y he tenido algunos problemas y yo quisiera saber si tiene algo que ver o porque tengo ahí yo a Sagitario o qué es lo que me provoca esa reacción por instinto. Bueno, yo supondría que Sagitario lo va a tener obligadamente, todos tenemos a Sagitario por algún lado. Más bien, pues otra vez nos estamos yendo a la horoscopía, o lo que es la predicción, o lo que es la traducción de la carta. Pero bueno, pues a lo mejor sería pensar que Júpiter es dador y te da de todo. Entonces te va a potencializar todo lo bueno y también todas tus reacciones animalescas. Entonces hay que moderarlo con un poquito de Saturno, por ahí buscarás a Saturno. Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? A lo mejor haga yoga, más yoga y ya no va a tener tantas reacciones instintivas. Yo tengo una pregunta, sí es más hacia la mitología. Y Sagitario vendría siendo hijo entonces de Crono, que es Saturno. ¿Por qué
el planeta regente de Sagitario es entonces Júpiter. ¿No debería ser Capricornio porque en la mitología es su padre? Bueno, pero su hermano de Quirón es Es Zeus. Zeus. Ujú, Es más como su cuate, yo creo. A veces tenemos mejores relaciones con nuestros hermanos que con nuestros padres. ujú. Eh, eh, es una muy buena pregunta. La mitología, de hecho, en sí deriva dos posibles vertientes. Una es en donde realmente sea este Quirón, cuyo padre es Crono, que por cierto, Crono desaparece. Por aquí aparece Rea y Crono desaparece. O sea, realmente nunca hay un vínculo con Crono. Sin embargo, la otra versión es donde se encuentra por por el sátiro Croto, y bueno, pues no tiene tanta relación con con Crono. Sin embargo, sí es Zeus el que le da es la gracia, pues por ser tan buena onda con las musas, y lo eleva a la constelación. Entonces, realmente tienes esas dos vertientes. Por otro lado, este, este, Quirón es adoptado por Atena. Entonces, pues realmente ahí está una relación un poquito más, todavía se acerca más al lado de Éter que al lado de Crono. Sí, y de todas maneras también curioso que Sagitario y la mitología de Sagitario, al ser el centauro como tan, eh, lo que decías de que no le gustan las reglas y con los límites, y precisamente Saturno es eso, ¿no? Y Júpiter es expansión y es como todo lo contrario, creo yo. No sé si estoy, es todo lo Es, contrario Júpiter a Saturno, más o menos. va por ahí el asunto, es que la mitología nos está ayudando a que tengamos ese tipo de pensamiento filosófico para que vayamos entendiendo cómo es el comportamiento del signo, que muchas veces el signo es el que no lo comprendemos bien, ¿no? Entonces sí, pues realmente yo digo que en el mito realmente existe una mayor estrechez con Júpiter, pues a lo largo del tiempo, que realmente con Crono. Crono, de hecho, pues aparece, hace la suya y se va. No sé si le sirva de algo. Lucía Chávez está pidiendo la palabra desde hace mucho. Sí, se la dimos hace rato, pero como no encendió su micrófono. Adelante, Lucía. Ay, saludo muy afectuoso desde Colombia. Gracias. Realmente una sesión fascinante, solamente para agradecerle a Ofi y a todos los que han aportado. Em, me pone mucho, mucho a pensar. Estoy pidiendo la grabación porque creo que es una sesión que hay que volver a repasar muchas veces. Me queda la sabiduría compartida de Ofiel y de todos. Me queda pensando la dualidad. También soy víctima de esa parte instintiva. Sin embargo, descubrir en la conciencia, a través de las prácticas que uno aprende con las diferentes escuelas filosóficas o espirituales, le hace entender que uno, a través del amor, puede dominar esa parte instintiva. Muy, muy, muy interesante y muy hermosa presentación. Felicitaciones. Muchas Sí, gracias muchas a usted. gracias. ¿Alguien más que quiera? Adelante, Fernando. Bueno, yo quiero agradecer a Ofiel, felicitarlo por esta magnífica plática. Y como él dijo al principio, que los sabios escribieron la mitología, eso quiero resaltar, para esconder ahí el conocimiento y que no fuera destruido. Entonces, estudiando la mitología de de un planeta, vemos las características psicológicas que nosotros tenemos cuando nacimos, porque ya cada quien nace con ciertas características psicológicas. Lo dice Jung, lo dice Liz Green y varios astrólogos más lo dicen. El doctor Espicas de Argentina también lo decía. Y entonces, la carta natal es como una radiografía. Es como, digamos, es como el mapa genético, pero como el genoma, pero psicológico. ¿Ven? La carta natal nos dice con qué nacimos, con qué características nacimos, con qué arquetipos psicológicos nacimos, cómo nacimos.
Y entonces, a través de y eso lo descubrieron los antiguos sabios, astrólogos y astrónomos, que eran uno solo, lo descubrieron con observación de miles de años. Y entonces, bueno, en la mitología de Sagitario vemos que tiene una parte instintiva y otra parte humana, y la parte instintiva es muy animal y la parte humana es más elevada. Y luego el arco con la flecha hacia arriba habla de una parte espiritual. Y mientras todos los centauros eran tremendamente, Quirón era diferente y defendía a los seres humanos y además era un educador, ¿no? Entonces, las personas de Sagitario o de ascendente Sagitario o que tienen Júpiter en Sagitario, entonces tienen esas características innatas y pues hay que trabajar con lo inarmónico, como dijo Lucía, tratar de controlar esa parte instintiva en su parte inarmónica y explotarlo, todo lo positivo que tiene esas características con que nacimos. Yo soy Tauro con Sagitario y noto esa tremendas características de Sagitario en lo armónico y en lo inarmónico. Entonces, pues muy interesante esto de la mitología. Todo este ciclo es de mitología y es para observar cuál es la mitología de los signos y cómo, si tenemos ese signo, tenemos ascendente, encontrar ahí las características. Claro, hay unas personas que puede ser Virgo y tener 5 planetas en Libra y nada más el Sol en Virgo, pues, ¿verdad? Pero bueno, hay que observar todo. No quise que todos los Sagitarios van a ser así, no, porque entran muchos planetas también en juego. Gracias, Ofiel, muy interesante tu plática y muy buena, te preparaste muy bien, gracias. Sí, No bien. quiero participar, sino que ya no sé pedir la mano. sería la última participación porque estamos sobre el tiempo. Adelante. Muchas gracias. Yo soy también de Cores Media. Soy Sagitario. Estoy muy agradecida con esta mitología tan hermosa que no conocía y que no veía. Aquí veo la relación que existe entre Sagitario y Quirón. Entonces, por otra parte, pues tengo esa parte instintiva y esa parte humana que gracias a Dios la he ido manejando. Y pienso también de que como somos un signo adaptable, nos adaptamos, tenemos esa capacidad, nos permite lograr un poco de ese equilibrio. Entonces, quiero agradecerles muchísimo y me pareció maravilloso hoy. Gracias. Sí, muchas gracias. Y efectivamente, una gran expresión de parte del profesor Ofiel, por algo está en el... ¿Qué les puedo decir? Muy bien documentado y es muy sabia su presentación, unas palabras muy adecuadas y unas láminas muy... Felicidades, Ofiel. Nada más recordarles que la próxima semana nuestro siguiente tema será Capricornio y el profesor del colegio será David Jerónimo. Le voy a pedir por favor a Armando, miembro de nosotros, a favor de cerrar y ya estamos sobre el tiempo. Gracias, pero Fernando quiere comentar algo. Sí, gracias, Armando. Quiero recordarles a todos que si no son miembros de esta escuela, por favor, si les interesa, pueden anotarse, nada más anoten su nombre y su número de WhatsApp para que los podamos incluir. Si ponen también de dónde son, pues mucho mejor. Y también el ser miembro de esta escuela les llega directamente a su teléfono la invitación. Y también le llega la grabación una vez que la haya recuperado Francisco, nos la manda por la escuela y por favor, cuando llegue una grabación, una invitación a una plática, difúndanla. Me da mucho gusto ver muchos colombianos, qué padre. Y entonces difúndanla y reenvíenla a todos sus amigos y sobre todo los de la jefe, fúndanla, las escuelas, centros de yoga, los que empiezan, para que cada vez más podamos fundir la astrología o cosmobiología, como le llamamos. Entonces es muy importante eso. Quien no esté inscrito, ponga sus datos para inscribirse y y cuando le llegue el material, la invitación o la grabación, reenvíenla. Gracias. Bien, pues yo también quiero felicitar a Ofiel por su trabajo, por investigación, por el tiempo que se llevó, por la oportunidad de
documentarnos y de reflexionar. Muchas gracias y les mando un saludo. Hasta luego. Muchas gracias, Ofiel. Muchas gracias a todos por su presencia y por su tiempo. Un abrazo. Pax. Hasta luego. Gracias, Fernando. Gracias, Armando. Gracias a todos los profesores que nos acompañaron. Gracias. Bendiciones. Felicidades. Gracias. Felicidades, Ofiel. Muchas gracias. Gracias, Bye. Ofiel.